Nuestro pan de cada día, alimento para el alma. Bien, y después de haber leído la Escritura, este apasionante relato de la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, podemos ver que hay un tema importante allí, y es la necesidad de salvación que tenía esta mujer. Pero hay otro tema implícito en este relato que compete mucho a nuestra relación con Dios, y ese tema es la adoración. Cuando escuchamos la palabra adoración, de inmediato viene a nuestra mente la música. Música que honre a Dios, música que menciona al Señor. Incluso cuando escuchamos estos términos, pensamos en si esa música estuvo agradable, si nos gustó, si nos tocó. Pero quiero hablarles de la adoración como algo muy superior a la música. Amén por la música, es un instrumento y una herramienta de la adoración, pero no es la adoración en sí. Hoy en día la adoración se ha enmarcado en el mismo marketing como si fuera un producto para complacer a la gente, pero nada de eso. La adoración tiene como objetivo que podamos tener una relación personal con Dios y le podamos exaltar por su grandeza, por lo que Él es y por lo que Él hace. ¿Quién es? El Todopoderoso, el Soberano, el Omnipotente. ¿Y qué hace? Nos guarda, nos alimenta, nos sustenta, nos provee. Es muy importante y hoy vamos a estar mirando lo que significa verdaderamente ser adoradores. Y de acuerdo al relato, lo primero es el reconocimiento. Dice Juan capítulo 4 versículo 10, respondió Jesús y dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer samaritana, en el comienzo de su conversación con Jesús, no tenía ni idea delante de quién él estaba. Pero Jesús fue revelándose poco a poco y ella le fue conociendo. Y esto nos hace preguntarnos, ¿qué tanto nosotros conocemos a Dios? ¿Qué tanta relación con Dios tenemos? ¿Qué tanto conocimiento tenemos de su bondad, de su amor y de su poder? Creo que este cuestionamiento de Jesús nos confronta para que preguntemos en nuestro corazón, ¿qué tanto conozco a Dios? Dicen los especialistas que entre más se pase tiempo con una persona, se puede conocer más quién es, y entre más tiempo aprendamos a pasar con Dios, que fue lo que este relato nos enseña, que esta mujer tuvo una conversación muy especial con Cristo y tuvo la oportunidad de conocerlo, pues podemos cada día entender más su propósito y en el caso de Dios su perfecta voluntad. ¿Qué tanto conocemos nosotros a Dios? Y hablo con aquellas personas sobre todo que llevamos mucho tiempo en el Evangelio. ¿Qué tanto le conocemos? Porque conocer a Dios no significa tener mucho tiempo caminando en el Evangelio. No significa tener mucho tiempo yendo a una iglesia. Conocer a Dios es conocerlo en su esencia, en su carácter, en su propósito y en su perfecta voluntad. ¿Qué tanto conocemos al Señor? Reconocimiento es el primer aspecto de la adoración. En segundo lugar, y de acuerdo a lo que dice el versículo 14, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo segundo es la seguridad. Jesús le ofrece a esta mujer agua para purificarla, para sumergirla y llenarla del gozo y de la presencia del Señor. La adoración se tiene que dar en un contexto de seguridad, no de incertidumbre. Cuando yo dudo de la mano de Dios que me va a proveer o me va a sustentar, eso no es adoración. La adoración se da en un contexto de dependencia. Tengo a un Dios omnipotente que está siempre presente para cuidarme, para ayudarme, para sustentarme. Y puedo tener una relación personal con Él. Puedo hablarle y escuchar su respuesta. Eso significa la seguridad, la confianza. Muchas personas en este tiempo tienen la incertidumbre del futuro. ¿Qué nos va a pasar? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo será el futuro? Y esto no es algo que tenga que preocuparnos, porque en nuestra relación con Dios y en nuestra adoración
podemos tener la confianza y la seguridad que Él siempre se encargará de nosotros y nos guardará y nos cuidará y estará a cargo de nuestras casas y de nuestra familia. Es fundamental que tengamos la seguridad de nuestro Dios acompañándonos y sustentándonos siempre. La tercera importancia de la oración, y aquí quiero que todos estemos muy atentos porque vamos a romper un paradigma fundamental en la iglesia cristiana, y es el lugar. Todos tenemos un lugar de adoración, un lugar que en muchas religiones se llama de peregrinación. Y Jesús le dice a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Los judíos, como Jesús, tenían muchas diferencias con los samaritanos, una diferencia racial, una diferencia cultural, y a pesar de que juntos se proclamaban como evidentes descendientes de Abraham, había una diferencia en cuanto a su forma de adorar. Los judíos tenían un lugar y los samaritanos tenían otro. Pero Jesús le dice algo importante y fundamental a esta mujer, es que no es el lugar lo que importa, no es ni en este monte, y Jesús estaba en Samaria, ni en Jerusalén, donde está ubicado el templo. No es el lugar, no depende del lugar o la circunstancia. La adoración, a mi juicio, es un oficio 24/7. Todo el tiempo debemos estar en modo de adoración. No importa que el templo esté cerrado, no importa que las iglesias estén cerradas. Lo importante es que haya una disposición. Y Jesús está hablando de esta disposición, declarándola con las siguientes palabras: en espíritu y en verdad. Eso es lo importante a la hora de la adoración, no un lugar, porque un lugar puede tener todas las comodidades, puede tener todo lo sofisticado que podamos nosotros anhelar, pero si no hay disposición, allí no hay adoración. Pero si un lugar puede ser sencillo, humilde, pero hay un corazón dispuesto, allí hay adoración. El Señor está diciendo, no importa el lugar, lo importante es que ¿qué tanto crecemos en nuestra relación personal con Dios? ¿Qué tanto podemos nosotros pasar tiempo con Él? ¿Cómo podemos enriquecernos en su presencia? No importa el lugar, lo importante es la disposición. Sí, la disposición del corazón, la disposición de una vida que se rinde delante de la presencia del Señor. Una de las cosas que más me llama la atención de este relato, de la conversación de Jesús con la mujer samaritana, es la que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 25. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer samaritana era conocedora de la Escritura y como descendiente de Abraham también conocía al Mesías, y la forma en la que ella lo declara es la forma de deseo. Sí, deseo. La adoración debe tener un componente fundamental y es el deseo por conocer cada día más a nuestro Salvador y de encontrarnos un día con Él. Ella estaba desorientada, muy seca espiritualmente, y conoce la Escritura y está esperando la manifestación del Mesías. Y Jesús le dice, aquí estoy, soy yo. Y esta mujer lo reconoce de inmediato por el deseo de estar en la presencia de su Salvador. Es fundamental que en la adoración haya en el corazón un ferviente deseo de encontrarnos con el Señor, de disfrutar de su presencia, de que un día suene la trompeta para irnos con Él. Si en un corazón que dice ser adorador no está el deseo por encontrarse con su Señor y Salvador, pues su adoración está limitada, está adorando sin ningún sentido, porque es como si estuviera deseando pero no deseando. Esta mujer dice de todo corazón, yo sé que vendrá un Mesías, yo sé que nos va a revelar todas las cosas y anhelo que venga, anhelo que esté. Y de hecho creo que por eso la manifestación de Jesús a esta mujer, en ese ferviente deseo que ella tenía, claro, en su tremenda necesidad espiritual, pero también en ese deseo ferviente que había en su corazón. Por eso la reacción siguiente que ya vamos a estudiar, por eso esta mujer estaba tan emocionada de poderse encontrar con su Señor. ¿Qué tanta emoción tenemos nosotros de encontrarnos con el Señor? ¿Qué tanto deseo tenemos de
entrar en su presencia, de poderle adorar. Muchas veces cuando nos hablan de las cosas más importantes de nuestra vida, nuestra mirada está enfocada en lo material, está enfocada en el deleite de nuestro ser, pero tenemos que pensar en el deleite de Dios, y Dios se deleita con nuestra adoración. Dios se deleita cuando nosotros buscamos su presencia fervientemente. En estos días vemos a muchas personas conmovidas por la crisis, por la situación, pero a medida que esa crisis va pasando, pues la gente se va olvidando de las cosas que prometió al Señor. Muchas personas en la crisis decían: ahora sí me voy a consagrar, ahora sí voy a buscar de Dios, ahora sí creo que Cristo viene pronto. Pero cuando el tiempo de dificultad se va superando, a la gente se le va olvidando lo que le prometió al Señor. Entonces allí ya no hay tanto deseo por encontrarse con su Salvador. Cuando hay una urgencia, cuando hay un dolor intenso, clamamos: Señor, ayúdame. Pero cuando ya no está presente esa crisis o esa necesidad, el deseo por encontrarnos con nuestro Salvador mengua y hasta desaparece. Por último, y más importante aún, es la acción de esta mujer inmediatamente después de encontrar la gran revelación de su vida, de saber que este hombre con el que llevaba un buen rato conversando era su Salvador y era su Mesías. Ella no se queda allí contemplándolo, ella no se queda allí escuchándolo, ella va y proclama. Y el quinto punto, y ya para concluir y terminar nuestro mensaje, es la proclamación. Dice Juan en el capítulo 4, los versículos 28 al 29: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta es la más extraordinaria expresión de adoración que puede haber en el corazón de un hijo de Dios, y es la proclamación, hacer lo que sea necesario para que el reino de los cielos se extienda, para que el reino de los cielos se establezca, crezca su palabra. Y es fundamental. Ahora, aquí yo quiero decir algo importante, porque cuando se trata de extender el reino de Dios, hay cosas que yo puedo hacer y debo hacer, y son urgentes e inmediatas para hacer, pero hay cosas que definitivamente en el momento o en la circunstancia inmediata no podré hacer. Entonces puedo apoyar a aquellos que sí lo pueden hacer. Y me estoy refiriendo específicamente a nuestros misioneros. Hay lugares a donde no podríamos ir o no tenemos la disposición de ir. Hay lugares peligrosos, difíciles, y Dios ha llamado personas para ir a estos lugares, a hacer lo que muchos no podemos hacer. Y cuando respaldamos esos proyectos, estamos adorando al Señor, porque es como si nosotros mismos fuéramos a ese lugar a predicar. Mira, cuando nosotros procuramos la extensión, la predicación de la palabra del Señor, el establecimiento de iglesias, de proyectos evangelísticos, cuando con nuestra intercesión, cuando con nuestra ofrenda, cuando con nuestra vida aprendemos que se está estableciendo, es el mejor acto de adoración. Cuando abrimos nuestra boca para hablar de Cristo como el Salvador, pero también cuando extendemos nuestra mano para apoyar la evangelización del mundo, estamos adorando. Una de las partes más importantes de la oración que todos nos sabemos, el Padre Nuestro, es: venga tu reino. Es importante saber que Dios nos ha establecido como instrumentos para que venga su reino, para que se extienda su palabra, para que se extienda su reino, y podemos ser instrumentos vitales en las manos del Señor cuando cada día en nuestra oración, en nuestro fervor, en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, procuramos que el reino de los cielos se extienda. Esta mujer dejó su cántaro y salió corriendo y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, le dijo a las personas: hemos hallado al Mesías. Hay un hombre que me dijo todo cuanto he escuchado, todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y vino la multitud y se agolpó la multitud a los pies de Jesús para escucharlo. Creo que ese es uno de los puntos más importantes que le hace falta a la iglesia para entrar en un verdadero espíritu de la adoración, procurar que el reino de Dios se extienda. Viendo el segmento de la película que miramos hace unos momentos, me llamaba la atención cómo esta mujer samaritana
hizo lo que Jesús esperaba que hicieran sus discípulos. Los discípulos de Jesús se fueron por comida, se fueron buscando comida, pero esta mujer no le importó la comida, no le importó su cántaro. Lo único que quería era predicar a Cristo como su Salvador. Y es fundamental que entendamos que somos instrumentos escogidos por Dios para que su palabra sea predicada y sea extendida. Necesitamos proclamar la grandeza del Señor. Y como bien se lo dijere el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y que su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Necesitamos aprender a predicar el evangelio. Necesitamos aprender a proclamar la salvación. Cuando predicas el evangelio, ¿cómo lo haces? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien: oye, Jesús te ama, oye, tu vida puede cambiar por la intervención de Dios? Mire que casi no hablamos de Cristo, casi no evangelizamos, casi no llevamos a la gente a un genuino arrepentimiento para que conozca a Cristo. Y somos como los discípulos que después de conocer a Jesús solo pensaban en comer. Pero esta mujer samaritana inmediatamente conoció a Jesús, salió, corrió y predicó el evangelio de salvación a aquellos que tanto lo necesitaban. Vamos a entrar en un tiempo de adoración y vamos a entrar en un tiempo de proclamación. Vamos a reconocer a nuestro Señor, vamos a decirle que confiamos en Él, vamos a tener la disposición, no importa el lugar, sino la disposición del corazón, y vamos a decirle cuánto le deseamos, y vamos a levantarnos a proclamar su grandeza y su salvación. Oremos al Señor y démosle gracias por esta oportunidad. Mire, Dios nos ha dado vida. Hasta este momento, usted y yo vivimos para poder ser adoradores. Así que yo le invito a que adoremos al Señor, a que reconozcamos su grandeza, su poder y su soberanía. Vamos, adora al Señor. No necesitas música para hacerlo, no necesitas un instrumento, no necesitas una canción, necesitas una disposición. Claro, la música nos ayuda, pero necesitamos un corazón dispuesto, un corazón derramado delante de la presencia del Señor. ¿Sabe el Señor por qué lo salvó usted y me salvó a mí? Para convertirnos en adoradores de tiempo completo. Señor, hoy te adoramos. Señor, hoy te exaltamos. Hoy tu iglesia está unida, Señor, alrededor de una palabra que nos confronta, una palabra que nos dirige, una palabra, Señor, que nos exhorta a adorarte, Señor, a tener una experiencia no eventual, no aislada, sino permanente de adoración. Jesús.